Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día nos toca hacer la tercera parte de nuestra linda alegría. Este es el personaje de la película Intensamente. Ya tenemos la primera parte subida al canal y la segunda parte también, donde ya hemos aprendido a hacer la cabeza, el cuello, los brazos y las piernas. Acá en la descripción del video les dejo el enlace a la primera y a la segunda parte. Hoy nos toca hacer la tercera parte, donde vamos a terminar de hacerla tejiendo toda la parte del cuerpo y también la parte del vestido y terminando de coser las partes y los detalles. Entonces ahora sí, comencemos con el tutorial. Para comenzar vamos a unir las piernas, y para hacer eso lo primero que hacemos con el color verde es hacer acá un nudo deslizado para tejer ahí una cadena. Y nos vamos a fijar que las dos piernas queden así. Miren, acá están las disminuciones donde se forma la parte del pie. Entonces esto tiene que quedar mirando para adelante, y esta también tienen que quedar así. Entonces me fijo así, lo doblo a la mitad para ver en qué punto lo tengo que unir, porque hay que unirlo en la parte del medio de las dos piernas. Entonces si lo pongo así, ya sé que lo tengo que unir en este punto. Entonces este sería desde donde hemos cerrado, contamos 1 2 3 4, es el punto 4, retrocediendo, y hay que unir las piernas por la parte de atrás. Entonces ya sé que desde donde hemos cerrado cuento 1 2 3 4, en ese punto 4 entro, ingreso ahí, y la cadena que he hecho la voy a ingresar ahí. Y ahora acá también me fijo doblando así de esta manera en qué punto lo tengo que unir, y acá veo que el medio es un punto después de donde hemos cerrado. ¿Ven? Acá cerramos, entonces lo tengo que unir aquí. Entonces ingreso así, por la parte de atrás lo estamos uniendo, y acá voy a empezar a tejer en la segunda pierna mi primer punto. Entonces acá tejo el primer punto bajo y vamos a marcarlo para saber que ese es el primero que hemos tejido. Ahora voy a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto que tengo en esta segunda pierna, que en total hay 12 puntos bajos, así que acá ya voy 2 y voy a seguir contando hasta tener 12. Ya van contando para que no vayan a aumentar o disminuir los puntos. Entonces voy a tejer primero los 12 puntos bajos de esta pierna. Miren, acá ya voy 11 y me falta el último punto de esta pierna, que sería el número 12. Entonces ya tejí 12 puntos bajos de esta pierna. Ahora me voy a pasar a esta de acá y me paso acá y voy contando también. Acá voy 1, sigo contando 2, acá después 3, así hasta tener 12 puntos en esta segunda pierna y llegar acá. Miren, acá ya voy 11 y aquí miren, justo aquí donde lo unimos, justo termino ahí un punto antes, ese sería el 12. Ya entonces acá ya tenemos tejido los 12 puntos bajos de esta pierna más los 12 de esta pierna. En total nos van a quedar 24 puntos bajos, y esta sería la vuelta 17 donde hemos unido las piernas. Ahora nos toca la vuelta 18 y vamos a hacer, entonces desde esta vuelta que nos toca, que es la 18, hasta la vuelta 20 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos. Ya entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 20 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 20, ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a hacer disminuciones, pero vamos a tejer esta vuelta por la hebra de atrás. Así que las disminuciones las vamos a hacer de la siguiente manera. Esta serie que vamos a hacer en esta vuelta es de 2 puntos bajos y una disminución. Así que toda esta vuelta por la hebra de atrás vamos a empezar a hacer acá
el primer punto bajo, lo vamos a marcar y seguimos por la hebra de atrás haciendo el segundo punto bajo, y para hacer la disminución agarramos en el siguiente punto, sacamos hebra, nos pasamos al siguiente punto, sacamos hebra, y ahora que tenemos 3, esos 3 los cerramos juntos, y así hemos hecho una disminución. Le estamos haciendo así porque estamos tejiendo por la hebra de atrás, ¿ya? Entonces sigo con esta misma serie de 1, 2 puntos bajos, y después hacemos la disminución así. En el siguiente punto sacamos hebra, en el siguiente también, y esas 3 las cerramos juntas, ¿ya? Entonces esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en total en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Terminé de tejer la vuelta 21, ahora nos toca tejer la vuelta 22, y desde la vuelta 22 hasta la vuelta 25 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero ya agarrando el punto normal, las 2 hebras juntas. ¿Y qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Así que vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 25 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 25, ahora nos tocaría tejer la vuelta 26 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Así que acá tejemos el primer punto, lo vamos a marcar y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Miren, acá ya estoy terminando de tejer la vuelta 26 y termino con la disminución, y este último punto lo voy a cerrar en color amarillo porque vamos a hacer el cambio de color al color amarillo. Así que lo cierro con el color amarillo, y ya saben que acá lo único que hacemos es hacer 2 nudos con estos 2 colores y cortar ahora el color verde, que ya no lo vamos a necesitar. Entonces ahora nos tocaría tejer la vuelta 27 y vamos a tejer 12 puntos bajos, pero por la hebra de atrás. O sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero toda esta vuelta por la hebra de atrás. Ya, entonces van agarrando así un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás por toda la vuelta y volvemos. Ya terminé acá la vuelta 27 y antes de seguir vamos a empezar a rellenar el cuerpo. Ya rellenan bien porque acá ya vamos a hacer la parte del cuello y lo vamos a hacer más largo para que pueda sostener bien la cabeza. Así que lo van rellenando. Si desean se ayudan con una tijera, con la parte de atrás del crochet, con un palito, con lo que se les haga más fácil. Ya fíjense que acá en la parte de la pierna esté bien relleno, la otra pierna también, y rellenan hasta la parte de acá arriba del cuerpo. Ahora nos toca tejer la vuelta 28 y desde la vuelta 28 hasta la vuelta 34 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero ya agarrando las 2 hebras juntas, el punto normal, vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a ir tejiendo 12 puntos bajos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 34 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 34 y van a rellenar bien esta parte del cuello. Tenemos que rellenarla bien porque esto es lo que va a ir adentro de la cabeza para que le dé más estabilidad a la cabeza, ¿ya? Entonces nos tocaría tejer la vuelta 35 y vamos a cerrar haciendo 6 disminuciones seguidas. Entonces empezamos acá con la primera disminución, acá la segunda disminución,
la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos un poco de hebra solamente para poder cerrar la parte de ahí, porque ya dejamos hebra larga en la cabeza. Hay que ponerle un poco más de relleno hasta que quede bien relleno toda esa parte, y de ahí lo vamos a cerrar. Ya hay que rellenar bien esa parte. Así que le voy a colocar un poco más de relleno hasta que esté bien relleno. Y ahora sí, con la aguja lanera vamos a cerrar, y lo cerramos agarrando la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Voy a ingresar por ahí mismo y voy a salir por la parte de abajo, y acá voy a hacer un nudo agarrando una hebra. Voy a ingresar por acá y vamos a salir por el otro lado. Y ahora sí cortamos, y ven, de esta manera queda la parte del cuello. Esta parte que hemos hecho más larga le va a dar estabilidad a la parte del cuello. Miren, acá les voy a mostrar, este sería la parte de la cabeza. Si desean, aquí le hacen como un poco de espacio y van acomodando esta parte. Miren, así, ven que queda bien, y ya después lo vamos a coser. Entonces, pero antes de esto vamos a terminar de tejer la parte de su vestido, la parte de abajo. Entonces vamos a ingresar acá, vamos a tejerlo por las hebras que dejamos acá. Entonces acá en estas hebras que dejamos en la vuelta 21 vamos a tejer acá en la parte de atrás. Empezamos y acá ingresamos en el primer punto y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces lo primero que hacemos es ingresar en ese primer punto, hacemos una cadena y en ese mismo punto empezamos a tejer el primer punto bajo. Este punto bajo lo vamos a tejer siempre, la parte de la ropa lo vamos a tejer con punto bajo en B. Ya la diferencia del punto bajo en X y el punto bajo en B es que miren, el punto bajo en B, ustedes agarran la hebra así, la hebra va encima del crochet, ven, va encima, entonces tejen y la hebra siempre va encima. Ese es el punto bajo en B. Y el punto bajo en X es el que hemos usado en todo el cuerpo del amigurumi. Siempre para la parte del cuerpo utilizamos el punto bajo en X porque es más ajustado y queda más pequeño, para que así no se note el relleno. Ya, entonces acá se los voy a hacer para hacerles una muestra, pero igual ustedes siempre han visto, pero por si acaso para las personas que no sepan, el punto bajo en X es así, igual agarras, pero en vez de que la hebra vaya encima, el crochet va encima de la hebra. ¿Ven? El crochet va encima y también acá va encima. ¿Ven? Ese es el punto bajo en X, es más ajustado. Pero siempre van a ver que yo la parte de la ropa la tejo en punto bajo en B y todo lo que es el cuerpo en punto bajo en X. Igual les voy a hacer un pequeño video diciéndoles cómo es la diferencia entre esos dos. Pero el que siempre tejo para el cuerpo siempre ha sido el punto bajo en X y para la ropa punto bajo en B. Entonces seguimos acá, vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento en punto bajo en B para que el punto quede más grande. Entonces ahí ya voy 2 y ven, acá 3, y ahora hacemos el aumento, 1 y otro punto más ahí para hacer el aumento, ¿ya? Y voy a seguir tejiendo esta serie de 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. En total la voy a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta me van a quedar 30 puntos bajos.
Terminé de tejer toda la vuelta y me quedaron 30 puntos bajos. Ahora vamos a tejer desde la vuelta 2, que es la que nos toca, hasta la vuelta 6, un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. Y recuerden que toda esta vuelta de la falda la estamos tejiendo en punto bajo en B, que la hebra va encima del crochet, ¿ya? Para que así el punto nos quede más grande y avancemos acá más rápido la parte de la falda, la parte del vestido de abajo. Entonces voy a ir tejiendo un punto bajo en B en cada punto hasta la vuelta 6 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 6. Ahora vamos a sacar el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos un poco de hebra que vamos a esconder adentro del tejido, y con la aguja para esconder la hebra lo único que hacemos es que vamos a pasar acá por la parte de atrás, vamos a pasar el hilo entre los puntos que tenemos acá atrás, así vamos escondiendo. Lo van a seguir pasando un poco y de ahí ya van a cortar la hebra. Ya ven, de esa manera van pasando. Y ahora sí vamos a cortar la hebra que nos queda. Y ahora vamos a bordar. Miren, ahí ya quedó la parte, ven, de la falda, de la parte de abajo del vestido. Ya, entonces ahora le vamos a bordar. Acá tiene como unas estrellas, como unas líneas del mismo color del cabello, así que lo vamos a hacer con este color calixo, que es del mismo color del cabello. Y vamos a agarrar un poco de hebra. Con la aguja lanera vamos a ir haciéndole, le vamos a bordar esa como estrellas. Vamos a entrar por una parte de atrás y salimos acá, dejamos ahí un poco de hebra. Y lo que voy a hacer es que acá le voy a hacer una, así que voy a agarrar unos 2 puntos, salgo una vuelta más abajo y acá lo voy a cruzar así, por acá por la parte de arriba, salgo acá una vuelta más abajo pero en diagonal, ven ahí, y lo cruzo de esta manera, ingreso ahí, me voy a pasar para acá abajo para hacer otra, lo voy a acomodar ahí y acá voy a hacer otra más. Entonces aquí, a ver, voy a pasarme un poco más para este lado, igual acá agarro 2 puntos, me paso para la parte de abajo, cruzo así y de ahí me paso acá para un costado, ven, así hay que hacer como una X y después una línea así que cruce la X. Ya acá voy a hacer 2 y acá en la parte del vestido me voy a pasar para este lado, para la parte del vestido. Voy a hacer otra 3, voy a hacer en la parte del vestido. Igual ustedes háganlo a su gusto. Ya yo lo estoy haciendo así. Entonces acá en el vestido también voy a hacer lo mismo. Ya voy a hacer primero así como una X. Y después voy a cruzar una línea en medio de esa X, así. Ahí voy a hacer una, acá abajo creo que voy a hacer otra más, ven, de esa manera voy a hacer una acá y una acá. Miren, al final le bordé acá 1, 2, 3, 4, 5 y voy a salir por acá por la parte de arriba para salir donde ingresamos primero con la hebra. Así que por este lado voy a hacer 2 nudos con esas 2 hebras con la que comenzamos y con la que estamos terminando. Voy a cortar y voy a esconder esas 2 hebras por adentro del tejido, así que ingreso ahí con la aguja
Paso esas 2 hebras por acá y voy a salir por otro lado. Y ya puedo cortar acá las hebras que me sobran. Y ven, de esa manera quedaría bordada la parte de su vestido. Ahora vamos a coser la cabeza. Entonces, lo primero es que la colocamos aquí. Fíjense que esté bien rellena su cabeza, ya, que esté bien rellena antes de coserla. Miren, para coserla la van a acomodar bien. Fíjense que esté bien centrada la parte de la cabeza, y antes de coserla le pueden colocar alfileres. Entonces ahí ya está bien, así que acá le voy a poner un alfiler que vaya así para abajo para que no se mueva a la hora que la vaya cosiendo. Y la vamos a coser, miren, acá dejamos 1 2 filas. En la segunda fila, desde donde está el color de amarillo, 1 2 filas. En la segunda es donde la vamos a coser. Así que acá a un costado también le voy a poner un alfiler. Y acá también le voy a colocar otro alfiler para que no se mueva la cabeza. Mientras la van cosiendo ya van sacando los alfileres. Entonces ahora para coserla, ya sé que es en la segunda fila, así que agarro de esta manera un punto del cuello y agarro acá un punto así de la cabeza y voy jalando. Vuelvo acá a agarrar un punto del cuello y sigo acá agarrando un punto de la cabeza. Voy jalando y voy sacando mis alfileres. Sigo acá agarrando un punto del cuello, jalo y agarro un punto de la cabeza y voy jalando, ¿ven? De esa manera vamos a coser todo hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, ya di toda la vuelta. Ahora acá lo único que hay que hacer es hacer un nudo, así que ahí hacen un nudo y salen por otro lado. Ya cortan la hebra que les sobra. Espérense, antes de cortar vamos a aprovechar, si les ha quedado hebra larga, lo que vamos a hacer es salir por la parte del medio para hacer la nariz. Y si no les ha quedado una hebra, no importa, agarran otra hebra para hacer la parte de la nariz. Acá como me quedó hebra, voy a salir por la parte del medio para aprovechar y hacer la parte de la nariz. Entonces acá en medio voy a agarrar ahí 1 o 2 puntitos, depende de cómo quieran hacer la nariz. Un poco más pequeño, un poquito más grande. Ya van mirando ahí. Entonces acá voy a pasar varias veces para hacer la nariz. Voy a pasar unas 4 o 5 veces, así de esta manera, para que se note la nariz. ¿Ven? Así. Miren, después de que hayan pasado unas 4 o 5 veces, ya podemos salir por otro lado. Acomodamos bien ahí la nariz y acá en la parte de arriba donde hayan salido, lo único que vamos a hacer es hacer un nudo y perdemos la hebra por adentro del tejido. Ya salimos por otro lado y ya cortamos la hebra. Miren, acá ya cosí un brazo, vamos a coser el otro brazo de la misma manera. Recuerden que los brazos los hemos rellenado solo hasta la mitad. Ya ahora lo primero que hacemos es cerrar acá la parte del brazo para poder coserlo. Y vamos a colocarlo aquí, miren, en la parte lateral. Justo fíjense que quede a la misma altura donde está la pierna. Ya, entonces agarramos aquí donde está el color verde. Vamos a agarrar acá un punto así del color verde, de esta manera. Y agarramos acá un punto del color amarillo del brazo. Vamos jalando, volvemos a agarrar así
un punto del color verde, jalamos y agarramos acá un punto del color amarillo. Ven, de esta manera. Ahora vamos a coser acá 2 puntos de este lado y 2 puntos del lado de atrás para que el brazo no se alce y quede así como este. Ya, entonces lo colocamos así y voy a agarrar acá un punto del verde y acá voy a agarrar un punto del color amarillo para coserlo ahí. Acá me paso un punto más abajo para agarrar un punto del color verde y acá agarro igual un punto del color amarillo. Ya, y lo acomodan, se fijan que se vea bien. Si no, agarran una puntadita más de ahí arriba. Ya, si ven que se ve ahí alzadito, no hay problema, entran, agarran ese punto que se ve alzado. Siempre ustedes tienen que ir acomodando su costura para que se vea bien. Ya, entonces ven, ahí ya se ve bien. Y acá en la parte de atrás lo mismo, agarro un punto del color amarillo, acá un punto del color verde, jalo, acá también un punto de amarillo y acá agarro un punto del color verde y jalo. Ya, y ahora voy a salir por esta parte. Acá con este brazo salí por acá, entonces aprovecho este y salgo por acá también. Vamos a hacer 2 nudos con esas 2 hebras y perdemos las hebras por adentro del tejido. Ahora vamos a coser el cabello. Lo primero que hacemos es colocar acá el cabello. Fíjense que esta parte del cabello quede bien abajo, ahí, justo que tope ahí donde está la parte del cuello. Ya, hasta ahí tiene que quedar y vamos a acomodar bien. Fíjense que esto quede así, justo las 2 partes que se vean iguales a la misma altura. Y ya cuando esté bien acomodado, esto va a quedar así en la parte del medio, pero así de costado. Vamos a colocar alfileres para que no se mueva antes de coserlo. Ya cuando ya lo hayan acomodado bien, le ponen alfileres. Ya acá ya le coloqué alfileres. Esto va junto a esto, ven, de esta manera ya le coloqué. Ahora vamos a coserlo de la siguiente manera. Primero cosemos la parte de arriba y lo coso así, miren. Voy entrando con la aguja de esta manera, vamos jalando, retrocedo un punto y avanzo un punto más adelante y voy jalando, retrocedo y avanzo de nuevo, así, y voy jalando acá. De nuevo hago lo mismo. De esta manera vamos a coser todo el borde hasta llegar acá de nuevo. Miren, ya cosí todo el alrededor, saqué los alfileres de acá arriba. Ahora vamos a coser esta parte. Justo terminé acá donde he empezado y vamos a agarrar el primer mechón, que es de esta parte de abajo. Así que me paso acá y voy a dejar un punto suelto ahí para que esto se alce así un poco. Ya, entonces salgo ya abajo y voy a agarrar dejando un punto ahí y me paso acá para la parte de arriba para darle otra puntada más. Y lo que puedo hacer para que esto no se vea acá, salgo por este lado y agarro así, ven, así como una hebra de cada lado para que eso no se note ahí abierto, así, ven. Entonces ahora voy a pasarme acá, saco ahí, me paso igual, vamos a dejar acá un punto suelto ahí para que esto se alce así. Entonces de acá también voy a agarrar un puntito de acá abajo y agarro acá arriba también otro puntito para que quede bien cosido acá, y de esta parte también para que no se note ahí separado, agarro así una hebra de cada mechón,
¿Ven? Y ahí ya se junta. Y acá, para que no se alce, en esta parte de adelante puedo coser ahí, darle unas puntadas para que esa parte no se alce, así, esa parte de adelante, ¿ya? Y de esta misma manera vamos a coser los otros dos mechones que están acá. Miren, acá se me acabó la hebra, pero ya le puse más hebra. Si le falta, le ponen más hebra. Entonces ya cosí estos dos mechones también de cabello. Ahora voy a coser esto así como en diagonal. Y para hacer eso voy a agarrar igual de acá. Salgo por acá arriba. Voy a agarrar solo un punto de cada mechón para que no se alce. Y salgo acá. Voy a agarrar dejando igual un punto para que esto quede así un poco alzado. Ya de aquí me paso acá al costado y voy a hacer lo mismo acá, agarrar solamente un punto. Acá dejo como dos puntos y acá tres, 1 2 3, porque este es más largo. Ya, entonces ahí también agarro un puntito, lo acomodan que se vea bien. Y de acá también agarro un punto de este lado y ahora sí puedo salir, hago un nudo y perdemos las hebras por adentro del tejido. Ahora, para hacerle los dos mechones de cabello que tiene acá a un costado, vamos a contar acá 6 vueltas, 1 2 3 4 5 6 aquí, y más o menos a esta altura tiene que ir a un costado. Vamos a entrar acá y agarramos ahí un punto, ingresamos con la hebra, así, y vamos a subir con 4 cadenas, 1 2 3 4 cadenas. Retrocedemos hasta la segunda cadena y hacemos un punto deslizado. Y después vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí hacemos un punto bajo y acá en la última hacemos otro punto bajo. Acá entramos en el siguiente punto para hacer un punto deslizado. Así. Y volvemos a subir con 4 cadenas, 1 2 3 4. Retrocedemos a la segunda cadena y empezamos a tejer un punto deslizado. En la siguiente un punto bajo y acá en la última otro punto bajo. Y ahora acá hacemos un punto deslizado en la cabeza. Hacemos una cadena, dejamos una hebra corta para poder hacer 2 nudos con esa hebra y con la hebra que hemos comenzado, y de ahí perdemos esas 2 hebras por dentro. ¿Ven? Y ahí ya lo acomodamos. Ahora con estas 2 hebras vamos a hacer 2 nudos y vamos a perder las hebras por dentro. Ahora vamos a bordar la boca con un hilo de color rosado, y acá donde acaba la nariz contamos 1 2 vueltas más abajo. Y acá justo donde comienza el ojo, a esta altura, vamos a salir así. Dejamos acá un poco de hebra y la vamos a bordar así, de esta manera. Una vuelta más abajo, aquí justo donde está la nariz. Volvemos a salir por acá, por donde hemos ingresado, y se la vamos a bordar así, como de costado, ¿ven? Ahora acá lo único que hacemos, ya saben, es hacer 2 nudos y perdemos esas 2 hebras por adentro de nuestro tejido. Para terminar, lo único que vamos a hacer es echarle acá, le voy a echar un poco de sombras rosadas justo ahí en la parte de abajo. Acá le voy a echar también, así. Y de esta manera ya nos quedaría lista Alegría. Espero que les haya gustado el tutorial.
Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos. Chau, chau.